Entonces, nosotros vamos a ver hoy todas las implicaciones y la manera como se dio la expansión del Islam, tanto implicaciones a nivel interno como a nivel externo, para mirar pues todos los cambios que se dieron. Habíamos visto que después de los de los cuatro primeros califas, que son los califas perfectos, que fueron los directos descendientes del profeta Mahoma, fue justamente en el momento en que se tuvo que dirimir la sucesión, donde vimos que se dio el conflicto al interior de la gran familia tribal del profeta entre los sunitas, que eran los que seguían la tradición, la suná, o los que querían seguirla para definir quién iba a ser el que iba a seguir a Mahoma, y los chiitas, que eran aquellos que creían, y que eran más la versión persa, que creían en, era la línea de consanguinidad más directa. Entonces aquí vimos ya cómo se dio este enfrentamiento entre sunitas y chiitas. Pero entonces, en la medida en que el Islam se va expandiendo hacia el siglo VII después de Cristo, pues vimos que por un lado se expande hacia parte del Imperio Bizantino, pero la expansión grande se va a dar hacia lo que era el antiguo Imperio Sasánida. Entonces, la familia Omeya, que eran los Umayyad, habían instaurado un imperio cuya capital era Damasco, y este imperio Omeya, que va más o menos del 667 después de Cristo hasta 750 después de Cristo, se estableció un imperio Omeya que era enorme, que más o menos era como el territorio que había tenido el imperio sasánida, es decir, que incluía parte del norte del África, parte de Oriente Medio, Irak, Irán, Siria, todo lo que es hoy Líbano y lo que es Israel, y había tomado parte también de Irán y parte del Asia Central y el norte de Pakistán. Entonces, este imperio Omeya llega hasta el 750 después de Cristo. Era como estaban establecidos, como vimos, su capital era Damasco, y de pronto aparece otro familiar de la familia del profeta, que es el tío Abbas, de ahí los abasíes. Y el tío Abbas llega a Siria y enfrenta a los omeyas y acaba en alianza con los chiitas, con los persas, acaban con la familia Omeya. Solamente va a quedar un representante de esta familia que huirá hacia el norte del África, a Marruecos, desde donde brincará hacia Córdoba, y donde va a establecer el califato Omeya de la península ibérica, cuya sede será Córdoba. Entonces, como ustedes ven, se van configurando dos grandes califatos. El tío Abbas, en la medida en que logra derrotar a toda la familia Omeya, se desplaza hacia Bagdad y crea en Bagdad el otro gran califato, que va a ser el califato de Bagdad. Bagdad era una ciudad importantísima, con 2 millones aproximadamente de habitantes, era una de las más grandes del mundo, y este califato está atrayendo sabios que vienen tanto del centro del Asia, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguisia, como de Irán, y en torno a esta zona de influencia, este califato se va enriqueciendo enormemente, ¿sí? El Islam, en la medida en que se va consolidando, va a ser una religión muy tolerante, y esto es bien importante de lo que fue este imperio abasí, que duró aproximadamente 5 siglos, del 750 más o menos a 1250 después de Cristo. Entonces el califato abasí el Islam es tolerante en este momento, y realmente solamente le van a cobrar
a las otras religiones como el judaísmo, el cristianismo, el zoroastrismo, les cobran un 10% de las ganancias que ellos hacían o sobre la posesión de la tierra. Pero esta tolerancia que tienen los abasíes va a permitir que se dé un intercambio de culturas, de ideas, que va a hacer que en Bagdad empiece a concentrarse un conocimiento que además es de origen griego, porque acordémonos que pues llegan sabios también de Irán. En el antiguo imperio sasánida en Irán se había creado la escuela de medicina, donde ya se hacían grandes traducciones del griego al siríaco y del siríaco al persa y del griego al persa. Entonces ya ahí vamos viendo cómo el califato de Bagdad pues trae toda esta mano de traducciones que ya venían haciendo los famosos cristianos nestorianos y que aquí ya se instalan en Bagdad. Entonces esto es muy importante, ¿no? O sea, cómo la tolerancia religiosa permitió el intercambio de ideas y de culturas, que creó un desarrollo del conocimiento y de las artes enormes en el califato de Bagdad. Entonces, empiezan a continuar, sobre todo hay un linaje muy importante de gobernantes abasíes, entre ellos Harún al-Rashid, al-Mamun, donde justamente es en el siglo IX y el X, estos dos siglos van a concentrar el mayor número de traducciones. Y son traducciones que ya se hacen del griego al siríaco, del griego al árabe, del árabe al persa, y allí los grandes sabios que vienen del Asia Central, que vienen de Irán, que vienen del mismo, originarios de Bagdad también, van a contar con la excelente contribución de los traductores cristianos nestorianos. Y entonces vamos viendo cómo se van forjando estos dos grandes califatos, ¿no? Después hablaremos del califato omeya de Córdoba. Hoy nos vamos a concentrar sobre todo en el de Bagdad, y vemos entonces que este movimiento cultural genera una cantidad de sabios que vienen, como dijimos, del Asia Central, de Persia, del mismo Bagdad, y mencionaré básicamente tres de los más importantes, aunque son muchísimos, entre ellos Ibn Sina, que es Avicena, Al-Kindi y Al-Farabi. Me voy a concentrar en estos tres grandes sabios, que tienen como una característica particular, los tres, con sus matices. Los tres los podríamos llamar filósofos helenizantes, en la medida en que ellos recuperan el saber griego, sobre todo de la filosofía de Platón y Aristóteles, entre ellos Avicena, como se le conoce en Occidente. Avicena empieza a hacer comentarios sobre la filosofía aristotélica y a darla a conocer, ¿sí? Ibn Sina es muy conocido, sobre todo fue un excelente médico. Él escribe el gran canon de la medicina, y tiene otro libro que es el libro de la curación. Y en estos textos él desarrolla una medicina muy avanzada para la época, porque hacía mucho, él estudió profundamente el cáncer, y estableció algo que aún, una relación que aún hoy en día no es muy generalizada, sobre todo al interior de los grandes sistemas de salud, que fue la relación entre lo físico y lo psíquico. Para Avicena era muy importante en las curaciones y en los síntomas y las definiciones de las enfermedades poder establecer una relación
entre el aspecto emocional y psíquico con la parte física. Era, a su vez, él insistía en la importancia del ejercicio en la salud, la importancia del entorno también en la salud, y pues digamos que parte de todo este conocimiento va a ser reconocido en la Europa medieval, más o menos del siglo XVII. Todo este conocimiento de Avicena se va a expandir en la medida en que habrá traducciones al latín que se harán y que van a permitir que en las nacientes y bueno, en las universidades europeas se conozca este canon de la medicina de Avicena. El otro filósofo es Al-Kindi. Al-Kindi, una cosa importante de Avicena: Avicena es de origen, él viene de Uzbekistán, del Asia Central, pero él se radica en Irán y a lo largo de toda su estadía en Irán, él enseña en la universidad, él empieza a difundir este saber y veremos posteriormente cómo pues, se difunde en Europa Occidental. El otro filósofo, que es Al-Kindi, Al-Kindi viene de Bagdad, él sí es oriundo de Bagdad. Al-Kindi es el primer filósofo científico, es el filósofo de la naturaleza. Una cosa que es común a Al-Kindi, a Al-Farabi y a Avicena es que son nombres universales. O sea, realmente este hombre universal que recogerá después el Renacimiento occidental ya se está viviendo aquí en el Califato de Bagdad. Todos ellos conocen de filosofía, de ciencias, de botánica, de biología, de meteorología, en fin, ellos todos tienen un conocimiento de varias ciencias, lo que los hace hombres universales, ¿sí? Al-Kindi, entonces dijimos, es oriundo de Bagdad, y Al-Kindi es el gran filósofo árabe. Él va a estar, él es el gran filósofo natural de los árabes, el filósofo científico, con un gran conocimiento también de botánica, de biología, de meteorología, de astronomía, de física, y Al-Kindi va a estar muy inserto en las traducciones. Él va a orientar gran parte de las traducciones que los cristianos nestorianos realizaban, y él al final hacía una revisión final para que quedara pues una traducción correcta, ¿no? Al-Kindi entonces está muy, digamos, supervisa gran parte de las traducciones. El otro gran filósofo es Al-Farabi. Al-Farabi viene de Kazajistán. Al-Farabi es chiita y es un gran místico. Y Al-Farabi va también, Al-Farabi va a desarrollar pues todo el conocimiento también, al ser un hombre universal. Él está haciendo comentarios al corpus aristotélico, hace comentarios, difunde, comenta todo lo que es la introducción a la filosofía de Aristóteles. Y como ustedes ven, todos tienen como esa particularidad, ¿no? Están bebiendo de las fuentes griegas y las están, digamos, integrando al saber tanto persa como de Medio Oriente, lo que va a dar digamos, este movimiento cultural, que es un renacimiento que se inicia en estos grandes califatos, que es el de Bagdad y que luego será el de Córdoba. Obviamente estos filósofos helenizantes van a ser perseguidos por los filósofos ortodoxos, sobre todo los teólogos ortodoxos del Islam, ¿sí? En la medida en que no aceptan ningún tipo de lectura ni ningún tipo de interpretación externa
a una lectura ortodoxa del Corán, cualquier tipo de análisis o interpretación que saliera del eje fundamental de la lectura, repito, ortodoxa del Corán, era condenado. O sea que ellos van a ser permanentemente perseguidos. Pero el movimiento es tan grande que de todas maneras hay una productividad que se está dando a nivel de todos estos textos que se traducen y que permiten, como les digo, la integración y recuperación del saber griego. Entonces, por hoy vamos a dejar aquí y la próxima vez entonces terminaremos de ver algunos filósofos importantes para trasladarnos hacia lo que fue el califato omeya en España.